¿Ahora me oí? Sí, ahí sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, Acá me está. alegra. ¿Cómo estás? Bien, pude ver la entrevista a Cristina Bajo. Creo que voy a bajar el volumen de que están entrando algunos mensajitos. Gracias. Bueno. Eh, Decime a partir de cuándo dejamos de hablar informalmente. Ah, dale, me decías que viste la de Cristina. Después voy a ver, vi la de Cristina Bajo y luego voy a ver la de Cristina Loza. Así Ah, que estamos actoras cordobesas acá. sí, 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 tratando de por lo menos hablar con las que puedo, bueno, tratar de hablar un poco. Bueno, muchas Bueno, gracias. no, gracias a vos por aceptarlo. Empezamos. Bueno, yo cuando te pedí hacer la entrevista, bueno, yo busqué Ana María Bobo a ver qué aparecía, pues yo nomás conocía tu faceta, conozco tu faceta de escritora, y me encontré con narradora profesional. Bueno, coméntame de qué se trata, cómo empezaste a narrar, porque vi también muchas charlas tuyas como narradora también. Claro, yo te diría que mi oficio dominante es el de la narración oral y Sí, eso empezó muy tempranamente en mi vida como un entrenamiento del que yo no me daba cuenta porque tenía genuina curiosidad por escuchar las historias de las otras personas, de otra gente. Y es una condición esencial, ¿no? Como lo es para quien escribe, observar, oír, leer mucho. Para contar historias es bueno tener la capacidad de escuchar historias ajenas y que te importen tanto como las propias, tanto o más que las propias. Como a mí sí. me enamoraban las historias de la gente, sobre todo porque me crié entre la ciudad de San Francisco de Córdoba y un pueblo pequeño de la provincia de Santa Fe, en Don Pereira, y allí había mucha población de inmigrantes, y los inmigrantes solían tener mucho silencio, hacer mucho silencio respecto de lo que habían dejado atrás, ellos o sus padres o sus abuelos. Había un dolor ahí por desentrañar, ¿no? Y yo de muy chica ya empezaba a preguntarles cuando venían de visita a la casa de mi abuela, por ese pueblo del que habían venido, por su familia. A veces no me daba cuenta de que una pregunta inocente podía generar una catarata de recuerdos que tenían postergados por necesidad Sí, quizás. Entonces, cuando primero hice el primario, el secundario, donde como contaba Cristina Bajo, las monjas también se dieron cuenta de que yo escribía poemas con cierta facilidad y que actuaba con cierta gracia en las veladas de fin de año. ah, Y entonces bien. me iban eligiendo, siempre me elegían. Pero yo pensé que era porque era una ciudad muy chica y porque no tenía eh, competidoras cercanas, que en otros colegios o en otras ciudades yo no me hubiese destacado, pensaba. Cuando me fui a estudiar a Santa Fe, el profesorado de Jardín de Infantes, y dimos el examen de ingreso al profesorado, era muy importante inventar un cuento y saber narrarlo. O sea, era un profesorado que en el año 69 ya le daba muchísima importancia a la narración. Bien. Y yo me acuerdo que escribí ese cuento y lo narré, y el jurado, que eran tres profesoras, dos de ellas muy destacadas de literatura infantil, una de ellas me dijo que yo tenía condiciones de narradora avezada, con Z, y que fui al diccionario a buscar qué quería decir, y ahí vi que también si me alejaba apenas de mi ciudad natal unos kilómetros, me reconocían cierto mérito a la hora de transmitir una emoción, una alegría, ¿no? Ah, Luego mira. empecé a contar en el jardín de infantes a mis Sí. alumnitos y alumnitas y tuve ese placer de ver mandíbulas caídas y esos ojos que están puestos en el lugar donde suceden las cosas en el relato. Y bueno, y luego cuando vino el golpe de 73, yo me mudé a Buenos Aires, tuve un problema de la voz, dejé de trabajar como docente y me reencontré con la narración como 10 años más tarde, cuando yo ya había estudiado en la Escuela de Teatro de Raúl Serrano, Sí. y pareció que quizás a los 30 y pico, narrar me da una libertad para elegir textos que no me la daba un solo personaje en una obra de teatro, ¿no? Ah, Aparte bien. tenía que elijan en un casting,
bueno, era mucho más incierto ese modo de expresarme. Y entonces Bien. empecé a tomar cuentos y a leerlos para contarlos oralmente después. Así se inició mi profesión. Ah, mire, muy interesante, realmente yo no conocía, no te conocía como narradora y vi varios videos y me gustó mucho Ay, bueno. cómo narras. Esto, lo de la narración, ¿lo llevaste también al teatro? Porque vi que también sos directora teatral, dramaturga. Sí, yo digamos que he ido curioseando en todos los aspectos de la narración y, por ejemplo, hice una adaptación de la novela de Flaubert de Madame Bovary y la llevé a Sí, escena a Gonzalo Córdoba, que es un gran diseñador también lumínico y escenográfico, y juntos hicimos la puesta en escena. Entre las actrices estaba Julieta Díaz, que encarnaba ah, casi fundamentalmente a Emma Bovary, pero también lo que tenía de bueno el relato es que había una actriz mayor como Ángela Raño, con el pelo totalmente blanco, eso era muy bonito de ver, esas canas genuinas en escena. También encarnaba a una mujer llena de deseo y de sueños como Emma Bovary. O sea que hice un trabajo de adaptación para montar Bovary como un teatro del relato, donde las voces de 7 mujeres daban cuenta de el desatino que habían hecho los estragos que habían hecho en su corazón, en su cabeza, las novelas de amor del siglo XIX y las anteriores, ¿no? En Emma Bovary. sí, Y ahí incursioné en la dirección, luego, bueno, aprendí a dirigirme a mí misma en mis espectáculos, dirigí otro espectáculo, Rulos de Yeso, eh, bueno, y ahora el año que viene tengo proyectos para dirigir también, pero ah, mira, como no había directores ni directoras teatrales que trabajaran con narradoras y narradores, yo tuve que construir con todo lo que había aprendido un sistema para poder autodirigirme en escena, ¿no? bien. Y el tema de la escritura, ¿cómo o sea, se mezcla entre esta narración y Mira, toda esta parte de teatro? O sea, algo también de ahí nace, ¿no? sí, hubo un primer libro que lo escribí a pedido de Jorge Dubati, el semiólogo teatral, eh, que tengo el honor de ser amiga de él además. Entonces, como hemos trabajado juntos en mi escuela del relato, él me propuso hacer un libro que se llama Narrar Oficio Trémulo, que es una entrevista que él me hizo. Editamos esa entrevista, es un libro que le tenemos mucho afecto, y después de eso, 2 editoras a las que quiero mucho, Adriana Fernández y Mercedes Guiraldes, de MC, me vinieron a ver a un espectáculo y querían que yo escribiera ese espectáculo para publicarlo, o que le diera un formato literario. Mm, Finalmente no lo pude hacer y después surgió la idea de hacer Rosas Colombianas, mi primera sí, novela, que elegí que la heroína de la historia se identificara con la heroína de una telenovela, como sí, Margarita bien, Rosa de Francisco, la actriz colombiana, en Café con aroma de mujer. Entonces, sí, de ahí surgió mi primera novela, que está construida en principio desde la oralidad. Yo la voy ah, grabando, a medida que tengo las imágenes, la sí, desgrabo, y cuando lo veo en el Word, empiezo a trabajar en la corrección. Pero me bien, gusta mucho el sistema de las frases cortas, que tienen el ritmo del aliento, de una conversación o de un relato oral, sí. ¿no? Bueno, yo leí ese libro, hará 2 años más o menos, y me gustó mucho la protagonista y como una historia. Yo hice la reseña de este libro, la tengo ahí Ay, bueno, me la después mandes. léela a ver qué te parece. Sí, Pero es como gracias. que me sentí identificada en el sentido de que una mujer que podría ser, como uno se podría encontrar con ella, como que si todas fuéramos o todas tuviéramos algo de ella. Me pareció una historia Bueno, muy conmovedora. bueno, me alegra mucho que ese personaje tenga esa posibilidad de generar identificación. Eh, yo tomé cosas de la vida real, eh, como por ejemplo haber descubierto el pueblo de mi abuelo en Andalucía Ah, y bueno, sí, te iba sumergirme a preguntar de eso. en muchas de las vivencias propias en ese pueblo, y se las presté, y cuando uno presta la experiencia para volver la ficción, te devuelve siempre más. O sea, lejos de agotarse ese recurso, puede devolverte más cosas.
Yo a ese pueblo fui varias veces, fui 4 veces, quizás pensaba anoche que es porque mi abuelo se vino con, o sea, fueron 4 hermanos que jamás volvieron. Y aquellos inmigrantes que no tenían la posibilidad de volver eran como los desaparecidos de la migración hacia América, ¿no? No volvían a tener noticias de ellos muchas veces. Entonces, para mí fue reparador volver al pueblo y entablar contacto con parientas, sobrinas de mi abuelo, que lo recordaban Anica, cuando ¿o no? era chica. Entonces, bueno, Anica es un personaje tan entrañable, de verdad, Ay, sí. de verdad, que cuando ahora mi hija, que vive en París y trabaja en el Pompidou, y fue al Pompidou de Málaga, está a cargo de actividades culturales allí en algunas ocasiones, de Málaga se fue al pueblo y la recibieron como si Anica viviera, no sé, se disfrutaban su visita en una casa y en otra, y volvió a esa casita y se la abrieron y estaban en la despensa los mismos platos que había cuando yo la conocí y cuando llevé a mi hijita de 4 meses, o sea que es una historia que daría para un segundo Rosas colombianas, no sé si lo escribiría o no, porque no tiene ninguna pretensión autobiográfica, pero hubo una manera de volver, primero yo, porque no volvió mi abuelo, y después volvió mi hija porque no pude volver yo. Yo ahora estoy con un tema en una rodilla, no podría viajar, mi hija sueña con que vayamos juntas, con que hagamos un documental, pero si yo no puedo volver, ya me hizo muy bien que fuera ella. Sí. Otra argentinita que vuelve 30 Otra años. generación que vuelve, ¿no? Sí, me decían la argentinita cuando yo estaba por las calles del pueblo, y ahora volvió ella. Así que yo sigo teniendo mucho afecto por esa novela, y tengo el proyecto de hacer ahora, de leerla en voz alta yo, ¿no? Nunca la has narrado esa frente al público. He narrado fragmentos, pero no, nunca abarqué la novela entera. Mira. ¿Y cómo te sentiste al escribir esta primera novela? Yo leí una entrevista que hiciste que decías que por ahí no sentías que tenías la tradición, como que no tenés la tradición de escritora. ¿A qué quisiste referirte con eso? Sí, me refiero a lo siguiente, que aunque fui a las academias Pitman, que ya cerraron y no existen más, pero no me pude recibir, tengo una dificultad para manejar el teclado mirando a la pantalla. Si me aplicara, lo aprendería. Entonces, soy muy lenta para producir un texto en Word. Soy muy lenta. Y las ideas, cuando las tengo, prefiero volcarlas a la grabación y desgrabarme luego y escribir después. Quiero decir que no tengo una tradición de sentarme a escribir. Bien. Sin generar textos. Sí. De generar textos, sí, pero no ese espacio que imaginamos antes que nada, que es una mujer, en mi caso, sentada sobre el teclado horas escribiendo. Yo escribo mientras camino, mientras tomo un té, mientras miro por la ventana. Sí, como otro tipo de proceso que vendría a ser del pensamiento, el narrarlo y después pasarlo al Y como al soy papel. poco sedentaria, claro, como soy poco sedentaria, recién cuando tengo mucho texto por transcribir es que me siento a escribirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me veo como la clásica escritora. Escritora sentada, bien. Y la segunda novela, que llega luego de 10 años de Rosas Colombianas, se llama La Mujer del Tiempo. Sí. En el medio grabé 2 audiolibros, que era el modo de traducir mi manera escénica de contar un cuento literario, y me costó mucho. La Mujer del Tiempo me llevó 4 años, porque yo intuía el dolor que tenía la protagonista, el dolor de Elena, y no sabía bien de dónde venía. Y creo que como a ella misma le pasa, a mí como autora también me costaba desentrañarlo, como que yo iba huyendo de esa sombra que ella lleva consigo, de ese dolor. Me encantaba conectarse con sus ilusiones, pero me costó saber qué la atormentaba. Literalmente fue un proceso emocional que fui haciendo con ella. Sabía que iba a haber otra voz en el final. Eso sí ya lo sabía, por si alguien no lo, yo no lo voy a decir. Había una
esperada para el final de la novela, eso lo tenía clarísimo, sabía quién era, qué iba a contar respecto de Elena, pero no sabía bien qué le había pasado y me costó llegar ahí, esa es la verdad. Ah, mira. Recorrer el camino de la historia. Sí, creo que así como el personaje le va haciendo ole y ole y ole al conflicto que tiene, yo también le iba haciendo lo mismo a la razón del conflicto, ¿no? Bien. Entonces cuando yo me involucro emocionalmente, no he podido distanciarme por el momento, tengo que esperar para escribir para que ese texto que produje bajo un estado emocional intenso no sea catártico, que sea expresivo, Bien. pero que no sea catártico. Entonces, para alejarse hay que esperar. Y yo fui la autora del tiempo, porque me tomé 4 años. ¿El título del libro sale después, por lo que decís del tiempo, o no? Ya, el título salió enseguida porque la primera imagen generadora que yo tuve para escribirlo, a este texto, fue el recuerdo de un chalecito pequeño que se colgaba en la pared de la galería de una tía mía, de mi tía Francisca. Cuando yo salía a la galería, estaban bajo un alero estos 2 muñequitos en un chalecito. Si había mal tiempo salía la mujer, si había buen tiempo salía el hombre, pero salían siempre por puertas separadas. Y a mí me angustiaba que esa pareja nunca estuvieran juntos. Juntos, sí. Cuando había tiempo variable, creo, era que no se asomaba ninguno de los dos. Pero yo una vez me subí a una silla y vi adentro de la casita, y estaban adentro los dos, pero separados. Entonces ahí se me ocurrió contar una historia de amor ambientada en la época de los 40, los 50, Sí. acá en la Argentina, de un matrimonio que no puede consumar su deseo. Están enamorados, pero hay una razón por la cual no pueden tener relaciones sexuales, aunque hayan esperado mucho por eso, ¿no? Siguiendo Sí. todas las costumbres de la época. Y bueno, yo cuando iba a la casa de mi tía, a esa señora, que a veces estaba afuera y a veces no, le llamaba la mujer del tiempo, porque era la que anunciaba si iba a haber lluvia o no. De ahí heredó la novela, de esa situación, el título. Ah, mira. Ahí cuando vos comentabas el tema de que para escribir lo que es la novela uno se tiene que tomar su tiempo, porque no, me parece que una novela no es una receta, vos seguís los pasos y sale, sino que uno no le tiene que poner alma y corazón para que, y lleva su tiempo, las emociones, y eso como uno, como lector, también lo ve reflejado Bueno, en el libro. Mira, yo te agradezco esta consideración, porque yo quizás como actriz, cuando escribo un personaje y empiezo a conocerlo, empiezo a tener una identificación con sus emociones. Me pasaba con Valerio, que cuando el protagonista de la novela tiene un episodio muy doloroso que le ocurre a su hermana, cuando, bueno, le pasa otra cosa más, otra pérdida que tiene. O sea, yo me quedaba impregnada del dolor como si yo hubiese interactuado con ellos en un escenario. Sí. Entonces, mi posibilidad de transmitir emociones en un escenario a través de la narración oral está ahí dando vueltas cuando yo escribo, y mi cercanía y mi proximidad es casi física, por lo menos es muy, muy sensorial con los ámbitos de la novela. Yo elegí una casa de mi ciudad natal que estaban por derrumbar, pero le pedí permiso a los albañiles, entré a verla, y elegí que fuera esa casa donde ella se va a vivir de recién casada, la que alberga todo su conflicto, sí, enamorada, que se puede entregar a su marido. Y para mí tener la noción física de cuánto caminaba ella desde que subía al umbral hasta la cocina de su suegra, a mí me sirve. O sea, yo necesito trabajar con una locación en la cabeza, ¿no? Quizás no podría escribir ciencia ficción, quizás porque no tendría acceso quizás a una nave espacial. ¿Y ahora actualmente estás escribiendo algo o no? Estoy pensando en una novela, una novela corta sobre encuentros y desencuentros sentimentales, y bueno, quizás sea mi próximo libro de cuentos. Más que una novela, es un libro de cuentos. Sí.
¿Te gusta la temática, lo que es de amor, de encuentro, desencuentro? Pero bueno, Rosas Colombianas tiene algo, ¿no? Del encuentro familiar, el desencuentro con su marido, La Mujer del Tiempo también tiene algo de eso. Bueno, yo lo que veo es que el tiempo pasa y en las chicas más jóvenes, yo tengo una hija que tiene 32 años, veo a sus amigas, y no por hablar de ellas, sino por hablar de esa generación, eh, aunque hubo tantas conquistas, las hay, y ojalá las siga habiendo, hay problemáticas con lo sentimental que se vuelven inmanejables. O sea, el tiempo pasa y no hemos encontrado, creo, una manera de eludir el sufrimiento amoroso. Creo Sí. que depende mucho de la personalidad, por supuesto, de saber poner límites, de darse cuenta de algo a tiempo, pero hay algo inevitable en los vínculos amorosos, o sea, tantas cosas que en la amistad se respetan siempre, la no violencia, la no desvalorización, vas perdiendo a tus amigos, ¿no? Los vas perdiendo. Sí. Sin embargo, se arman situaciones muy críticas en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, es una conflictiva inagotable desde todo Sí. punto de vista, desde lo sociológico, desde lo literario, bueno, y a veces con las mismas personas pasan, la vida escribe cosas extraordinarias, o sea, la vida es una autora, como decía Chaplin, ¿no? El tiempo es el mejor autor. Entonces, a veces un personaje tiene un recorrido en la vida de una persona eh, que da para escribir varias novelas con cada ser que conozcas, pero no hay tiempo y hay que condensar. Pero tenía ganas de escribir una serie de cuentos, Sí. quizás 6 u 8, sobre encuentros y desencuentros amorosos. Ah, ya, muy lindo. Y para ir cerrando, ¿qué libro? Esto, bueno, tratamos de ser un club de lectores donde recomendamos libros, hacemos reseñas. ¿Qué libro nos recomendarías para leer? Bueno, voy a ser injusta porque tengo que elegir uno. Sí. Ahora tengo que elegir uno. Uno o dos, los que vos quieras. Bueno, hay uno que tengo a mano que se llama En la Bahía, que es una novela corta de Catherine Mansfield. De ella refleja todo un universo femenino de una manera extraordinaria. Ella nació en Nueva Zelanda y vivió ahí muchos años hasta que emigró a Inglaterra, donde se forjó como escritora, aunque ya lo venía haciendo. Y En la Bahía es una novela que está toda su sensibilidad tan exquisita y una cabeza muy moderna para los años 20. Así que eso da cuenta de lo sola que estuvo Catherine Mansfield junto a otras mujeres que pugnaban por su libertad económica, que estaban en contra de la guerra, que apoyaban los movimientos pacifistas, lo cual a ella le costó ser desheredada de su familia, que le quitaran su fortuna. Entonces, bueno, recomiendo muchísimo a Catherine Mansfield. Bueno, y también hay una escritora argentina que me encanta, Alejandra Camilla, Camilla con Y, tiene ese libro, El sol mueve la sombra de las cosas quietas, me parece que se llama así. Bien. El sol mueve las cosas quietas, es un libro de cuentos que me encanta también. Ah, bueno, los vamos a buscar y recomendar entonces. Bueno. Bueno, Ana María, realmente un gusto, me encantó haber charlado con vos y ya avisé, porque me preguntan de Córdoba, cuándo voy a ir a actuar, así que ya te avisé. ¿Cómo? Se cortó justo lo que dijiste. Que me están preguntando mucho por Facebook y por Instagram que cuándo voy a ir a Córdoba, o sea, cuando podamos ir volviendo a la normalidad, sería ¿Vos precioso. vivís en Buenos Aires? Sí, yo vivo en Buenos Aires, sí. Bien. Bueno, que sea hasta pronto. Ay, sí, ojalá que te podamos tener acá pronto. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, nos vemos.